Estamos a 3 de Sivan del 5762. Hoy en Psicología Espiritual traemos palabras directas de Rab Yerahmiel Kram. Algo muy interesante con lo que está sucediendo en estos tiempos y con referencia y bases de la Torah. En los últimos 2 años, y cada vez peor, hemos tenido los peores atentados de la historia del pueblo de Israel, pero en la nación del pueblo de Israel, o sea, en el Estado de Israel. Ha habido masacres, ha habido asesinatos, ustedes quieran, pero en Israel, lo peor se ha venido suscitando los de los últimos 2 años para acá. Pero cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Hemos depositado esperanzas en Clinton, Barack, Bush y ahora con Sharon, pero no se ve nada claro. Aunque se firmara alguna paz, realmente no hay nada claro, no hay ninguna confianza. O sea, lo que esperamos de alguna paz duradera en Israel se ve muy difícil. Cada vez se ve peor. Cada vez estamos viendo lo que tenemos que ver, que es falso, y las esperanzas en donde estamos depositando todo. Esto lo trae el Hajam en referencia de un pasuk de la Perashá de Re'eh. Dice Re'eh Anoji no tiene Bejem Hayom Merajao Klalá. Dice el pasuk en la Perashá que yo te estoy poniendo ante ustedes la bendición y la maldición. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegues a la tierra de Israel, Dios le dijo a Moshe Rabbeinu, se suben a un monte unas tribus y a otro monte otras tribus, Har Gerizim y Har Ebal, el monte de Gerizim y el monte de Ebal, de ahí tienen que decir tantas maldiciones y tantas bendiciones. Por ejemplo, maldito aquel que no respete la Torah, bendito aquel que respete la Torah. Más o menos así son las maldiciones, pero son bastantes. Entonces, quiere decir que desde el momento en que entramos a la tierra de Israel, tanto la bendición como la maldición actúan, ya tienen fuerza desde el primer momento en que estamos ahí. ¿Qué quiere decir? La bendición es el hecho de que estamos en Israel, ya es bendición, tenemos Israel, es bendición. La maldición es el odio generalizado entre los goim y especialmente de los árabes hacia nosotros los Yehudim por habitar en Israel sin el reglamento adecuado. O sea, que vivir en Israel sin el reglamento adecuado es muy peligroso y provoca maldiciones, provoca problemas y pleitos. ¿Por qué hoy más que antes? Vamos a verlo en el transcurso de la clase primero. ¿Cuál es el reglamento? El reglamento es el reglamento que Dios nos puso. Nosotros como Yehudim tenemos que apegarnos a la Torah. Cuidar la Torah. Continuamos. Debido a todo esto, debemos de saber entonces cómo comportarnos para que todo esto termine. Y vamos a tener varias pruebas de la misma Torah para ir, y también sucesos alrededor, para entenderlo mejor. Por ejemplo, en el caso de Noah, le dijo Dios a Noah que construyera una teba para protegerse del diluvio, porque se va a hundir todo el mundo. Sin embargo, le dice, tienes que construir una ventana. ¿Para qué la ventana en un arca? En un arca donde todo se va a oscurecer, donde va a haber pura lluvia. ¿Para qué era la ventana? Realmente la ventana era para decirle a Noah, mira, tienes una ventana para que no te vayas tan contento y digas, yo estoy muy feliz, yo estoy tranquilo, yo me salvé, se pueden ahogar, se pueden morir, no hay ningún problema. La ventana es para que veas cómo todo el mundo está sufriendo. Y cuando tú te asocies al sufrimiento de todo el mundo y de todos los demás lo que están viviendo, entonces puedes dormir tranquilo. Entonces puedes decir, sí, cumplí con asociarme con todos los demás, con asociarme en el sufrimiento de todos los demás. Nadie puede decir, yo estoy feliz, yo estoy contento, yo respeto, o yo no respeto y vivo tranquilamente. Nadie puede decir eso. Todo el mundo tiene que ver por los demás. La ventana era justamente para que te asocies al dolor ajeno, al dolor de los demás. Igual Moshe Rabbeinu. ¿Cómo empezó la vida de Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, cuando estaba en Egipto, está escrito, Bayar Besiblotam. Moshe vio en sus cargas. ¿Qué es que vio en sus cargas? El Midrash dice que vio cómo estaban cargando, sufrió con ellos, con los esclavos, y se quitó la ropa de príncipe y se puso a cargar con ellos. O sea, se asoció totalmente al dolor de sus hermanos. Debido a esa asociación que tuvo con ellos, tuvo el zehut de salvarlos.
porque se asoció, se apegó tanto al dolor de ellos, que llegó a tener la capacidad de salvarlos. Entonces, viendo cómo está todo esto, la obligación en estos momentos de cada uno de nosotros es que dentro de esta situación que estamos viviendo y que ya es mundial, no es una situación solamente de Israel, ahorita ya se ven problemas casi en toda Europa, y donde no hay problemas directamente de antisemitismo, hay problemas económicos muy fuertes, o si no de otra especie, por ejemplo como el de Argentina. O sea, la sacudida que está habiendo es, si ustedes lo enfocan bien, es más directa hacia los Yehudim, más que nada hacia los Yehudim. Cuando hay antisemitismo, ni hablar. Pero cuando hay economía, si el Yehudí está reconocido por todo el mundo como el estandarte de la economía, y se está pegando en la economía, pues se está pegando a los Yehudim, realmente. Entonces, hay que ver cómo actuar para entender cuando las cosas pasan ilógicamente. Cuando lo raro pasa, es que algo fuera de lo natural está pasando, y tenemos que entender por qué está pasando lo raro. Como en una ocasión le pasó a Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Fue al doctor, llegó con el doctor y le dice, ¿qué le duele? Le dice el Jajam, le dice, tengo sufrimientos aquí abajo, aquí en el abdomen. Le dice, a ver, yo le voy apretando, le duele aquí, sí, ahí estoy sufriendo. Y aquí le duele, ahí no estoy sufriendo. Y aquí, ahí sí estoy sufriendo. Todo el tiempo así, el doctor le decía, le duele, y él decía, sufro. En hebreo se dice, dolores se dice keevim, dolores. Sufrimiento se dice yisurim, sufrimientos. Entonces, yisurim, sufrimientos. Entonces, todo el tiempo así la consulta estuvo diciendo lo mismo, hasta que al final de la consulta le pregunta al doctor, Jajam, yo le decía dolores y usted decía sufrimientos. Yo decía keevim, usted decía yisurim. ¿Usted lo pensó directamente o nada más porque así dice usted? Dice, no, yo me referí directamente a eso. Le dice, bueno, ¿cuál es la diferencia? Le dice, mire, te voy a explicar. Dolores son todo lo que tú ves algo como causante de ese dolor. O sea, ¿qué te golpeaste? ¿Qué te hiciste? Le das una aparente explicación a ese dolor. Yisurim, sufrimientos, es que alguien te los está imponiendo. Alguien te los está imponiendo. No es que tú te los causaste. Realmente, todo lo que le pasa a la persona son yisurim, son sufrimientos, no son dolores así nada más. Nadie se puede pegar o golpear o que le pase o que le duela algo así nada más si Dios no lo manda. No es lo mismo que te pasó algo a que Dios te lo mandó. Cuando sabes que Dios te lo mandó, vas a actuar diferente a que si sabes que te golpeaste. En los dos casos es lo mismo, en los dos te golpeaste, pero saber de que Dios te lo mandó es una cosa, y saber que te golpeaste de casualidad es otra. Si sabes que Dios te lo mandó, entonces tu forma de actuar va a ser diferente. Bueno, ¿por qué me lo mandó? ¿Por qué Dios me lo mandó? Entonces tengo que dedicarme a ver qué pasó, y es diferente. Entonces, la manera de cambiar, de resolver tu problema, va a cambiar rotundamente desde el momento en que sabes de que es un yisur, un sufrimiento impuesto por alguien, que en este caso es Dios, o es un dolor que te pasó por X o Z. Por lo tanto, ninguna enfermedad viene sola. No existe el permiso siquiera de que pueda entrar sola al cuerpo de la persona. No hay nada que te infectaste, nada que te contagiaste, nada de eso. ¿Para qué manda Dios a la persona el dolor, el sufrimiento, la enfermedad? Para que la persona sepa que Él no es su propio dueño. Para eso principalmente. ¿Y qué es un aviso? Para que la persona recapacite, y aparte, para alivianarle las deudas futuras que tiene que rendir cuentas el día de mañana. Todo es para eso. Y lo más importante de todo es que la persona se apegue a Dios, le rece, le pida que le quite eso. ¿Qué pasa cuando la persona tiene alguna enfermedad, algún dolor, algún sufrimiento, y no le pide a Dios y lo toma como casual y empieza a tomar medicina, sale el doctor sin tener que meter a Dios? Esta persona sufre doble. Sufrió gratis. Dios le mandó la enfermedad o lo que le mandó para que se apegue a Él y le pida y le ruegue. Aunque va a ir al doctor, no importa, logró efecto, logró su cometido, la enfermedad. ¿Cuál era? Apegarse a Dios. Si esta persona no lo hizo, sufrió en balde. La enfermedad fue de gorra, gratis.
Entonces, así como la enfermedad tiene que ser enviada por Dios, también la enfermedad tiene que ser curada por Dios. O sea, que como dice el pasuk, verapó y erapé. Cuando una persona está enferma, dice y que curar será curado. Quiere decir que el doctor tiene que tener permiso de Dios para curar. Si Dios no le da permiso, aunque sea un experto con todos los diplomas de todas las universidades del mundo, no puede curar. Tiene que tener permiso de Dios para curar. Como este ejemplo. Si la persona se empieza a profundizar en sus cosas, puede llegar a esto. Y si no, puede llegar a lo otro. El ejemplo es de un señor que compra un coche nuevecito de la agencia y después de unos días de estar manejando, se le prende una luz roja en el tablero. Se le prende. La ve y dice, caray, esta luz me molesta, no me gusta mucho. Va con un electricista, no eléctrico del coche. Dice, oiga, mire, esta luz se prendió, ¿me la puede apagar? ¿Cómo no, señor? Con mucho gusto. Se mete abajo, ve de dónde viene el cable, agarra las tijeras, pum, y lo corta. Sale en un minuto, señor, ya está. Prende su switch, ya no hay luz. Oiga, el más rápido mecánico, electricista que he visto en la vida. Deme tarjetas, yo lo voy a recomendar mucho, por favor, la verdad, increíble. Está bien. Y se va el señor feliz y contento de que le quitaron el problema en un ratito. Pasan 2-3 horas después de estar caminando, empieza el coche a toser y se para por completo el coche. ¿Qué pasó? No hay manera. Llegan, habla por teléfono a mecánicos, esto, el otro. Dice, no, esto solamente los de la agencia, porque su coche está desvielado. Se tiró todo el aceite, se le zafó algo y se cayó todo. Llegan los de la agencia, lo checan, se lo llevan en grúa, les digo al señor, su coche está desvielado, hay que bajar la máquina, hacerla de nuevo prácticamente, hay que ajustar. Pero ¿cómo? No, la pregunta es de nosotros hacia usted. ¿Cómo usted? ¿No se prendió un foquito? El foquito es para indicarle que tenía que echarle aceite. Le dice, ¿seguro? 100%. Para eso son los foquitos que se prenden. Para avisarle que le falta aceite. Si no le echa aceite, pues se desviela. Híjole, yo que pensé que el otro era un mecánico increíble, me amoló el coche. ¿Qué pasa? El foquito no era el problema. El problema era algo más interno, más profundo. Si a la persona, a veces se le prende un foquito, le duele algo, se enferma, una infección, algo le pasa. Y empieza a tratar de resolver el foquito. ¿Por qué me duele aquí? ¿Qué comí? ¿Qué hice? ¿Dónde me senté? ¿A dónde pisé? ¿Dónde me fui? ¿Con quién me junté? ¿Dónde respiré? Ya empieza a dar explicaciones muy naturales. Y debido a eso, empieza a dar soluciones muy materiales. Ahí no tiene nada que ver Dios, Hasbe Shalom, es él y lo que hizo, lo que le pasó, por su mala visión o comportamiento material. Entonces su forma de tratar de resolver su problema es muy material. Sin embargo, si empieza a darse cuenta que el foquito que tiene prendido viene de algo más profundo, que viene de adentro del motor, de su neshama, que algo anda mal, entonces va a empezar a ver profundamente las cosas y no va a ir a comprar unas aspirinas. Va a profundizar y a pegarse a Kadosh Baruj Hu. Es diferente. Entonces la persona tiene que tener la visión de ver profundamente las cosas. Ya que no todos tenemos la facilidad de ver a Dios a través de los Yisurim. Sufrimientos, y debido a la normalidad, entre comillas, del mundo, lo vemos todo muy natural. Entonces, cuando Dios ve que la persona no quiere entender, ¿por qué no quiere entender? Porque está tan apegado a lo natural, a lo material, a lo humano, al mundo, y que Él le da explicaciones mundanas a todo lo que le sucede alrededor. Dios, como nos quiere mucho, no puede ver que nosotros nos perdamos. No, mis hijos no se pueden perder, de ninguna manera. ¿Qué hace? Dios en ese momento tiene que enviarle a la persona un sufrimiento, un dolor, de una manera totalmente ilógica, donde no tenga ninguna explicación natural, de ninguna manera pueda explicar, y digas, esto es algo demasiado raro. O sea que entre más raro e ilógico sea el porqué de lo que te está pasando, más tienes que darte cuenta que justamente ahí está Dios. A veces uno
Eso me ha pasado, yo creo que a todos. Salimos en la mañana y no encontramos el zapato. Nos damos de vuelta a la cama, nos pegamos. Llegamos a lavarnos los dientes, se rompió el cepillo. Vamos afuera, así cosas. Dices, ahora me levanté con el pie izquierdo. Ese es el foquito. O sea, el pie izquierdo. Ya, le dijimos el pie izquierdo. Y ya sabes, ya te empieza a ir mal en esto, en el otro. Ya sabes que de plano, la otra cosa que va a hacer, seguro te va a ir mal. Y te puedes llegar a decir, ¿sabes qué? Ni voy, porque seguro me va a ir mal. Entonces son cosas demasiado continuas, raras y en contra de uno, como que pueda tener una explicación tan ilógica como me paré con el pie izquierdo. Aquí hay algo. Entre más se vea marcada la situación rara, es que más está Dios poniendo el dedo ahí. Oye, despierta, oye, esto no es normal. Voltea la cara para aquí arriba. Entonces la persona tiene que darse cuenta, y como ya no tiene explicaciones naturales, tiene que a fuerzas dirigir su mirada a Dios. Dios le quita todas las explicaciones. Esto no es. Entonces, ¿qué es? Dios. La persona puede quedar en decir, no sé qué es. Un científico puede decir, esto no tiene explicación científica. ¿Qué es entonces? No sé. Decir Dios ya es difícil. Pero para nosotros, sabemos que existe Dios y que Dios manda todo. De igual manera, cuando se destruyó el Bet HaMikdash, llegaron los sufrimientos muy grandes hacia el pueblo de Israel, a tal grado de que en una ocasión llegó Rabbi Yohanan ben Zakkai, estaba pasando y vio a una muchacha recogiendo unas espigas trigo de entre las patas de unos animales para comer. Se acercó el jajam y ella le pidió ayuda. Jajam, por favor, démese de acá, ayúdeme. Le dijo, oye, con mucho gusto, ¿quién eres? O sea, ¿cómo te llamas? Le dice, yo soy la hija de Nakdimon Ben Gurión. Dice, ¿Nakdimon Ben Gurión? Oye, yo estuve en tu boda. Yo fui primera que tú vas y sé cuánto te dieron de dinero. Y tu papá era archi millonario. Y tu suegro también. ¿Dónde está todo ese dinero? ¿Dónde quedó todo ese dinero? Le dijo, jajam, usted mismo sabe que cuando a la comida no se le echa sal, antes no había refrigeradores. ¿Cómo conservaban la carne? Lo salaban. Y si usted sabe, cuando no le echan sal a la comida, a la carne, se echa a perder. La sal del dinero es el 10%, el maaser. El que no saca maaser es como si no le echó sal a ese dinero, se evapora. Le dijo, ¿qué? ¿Tu papá y tu suegro no daban suficientes de acá? Le dice, sí, daban muchísima, pero para tanta cantidad que tenían, no llegaba al 10%. Ese es el problema de los ricos. Que los ricos pueden tener dinero en exceso y dar muchísimas de acá y no llegar al 10%. Ese es el problema. Entonces, cuando vio eso, cuando vio que esta muchacha bajó de los cielos a la tierra en cuestión económica, dijo, Ashrehem Israel, dichoso el pueblo de Israel. Si están por el buen camino, están con las estrellas. Si no, están por el mal camino, están hasta bajo las patas de los animales. Se acercaron sus alumnos y le dijeron a Yohanan Zakkai, ¿cómo dichoso? ¿Por qué dichoso? Al revés, pobre del pueblo de Israel. Dice, no, ¿por qué digo dichosos? Porque esa manera, esa dirección que tiene el pueblo de Israel, que es muy arriba o muy abajo, es algo muy marcado, está marcado totalmente en la mano de Dios. Entonces, dichosos Israel, porque tanto arriba como abajo está Dios con ellos. O sea, se ve a leguas que está Dios con ellos. Eso denota la presencia de Dios. O sea, volvemos a lo mismo. Entre más rara veas la situación, más extrema, es algo ilógico. Eso más demuestra que Dios está presente. En otro caso de la Torah, hay un Mizmor de Tehilim, un salmo, que dice, Mizmor de David beborjó mi pene Absalom beno. El canto de David cuando se estaba escapando delante de Absalom, su hijo. Absalom lo quería matar. Y David hizo un canto a Dios. En la Torah hay dos tipos de cantos, igual que en español, igual que en otras cosas. Un canto que habla de alegría se llama canto a la alegría. Y un canto que habla de tristeza se llama lamento.
es un canto de lamento. En hebreo se llama, el canto de alegría se llama Mizmor, y el canto de lamento se llama Kiná. Kiná es un canto de lamento. Entonces la pregunta, si David Amelech está cantando a Dios porque viene su hijo a matarlo, que está escapando de su hijo, en lugar de llamarse Mizmor de David, canto de David, se tendría que haber llamado Kiná de David, el lamento de David. Dice, ¿por qué le puso Mizmor? Dice, por esta sencilla razón, porque David Amelech sabía por Ruach HaKodesh que por cosas que había hecho, Dios le dijo que le iba a mandarle un castigo, pero de su propia familia. Entonces, ¿qué se imaginó David Amelech? Dijo, algún cuñado, máximo algún hermano me va a tratar de hacer algo. Cuando vio en el transcurso de los días o de los años que el que quería matarlo era su propio hijo, no tuvo más que cantar. Seguro es la mano de Dios, ahí está Dios, me voy a escapar y le voy a hacer guerra, es Dios. Por eso dijo Mizmor de David, canto para David. Dice, en este caso, una vez más, se ven aquí los yisurim, los sufrimientos, y no los keevim. No hay ninguna causa aparente, lógica. Es un cambio tan drástico de lo normal. Es algo con lo cual el pueblo de Israel es manejado y que demuestra a leguas que somos manejados directamente y absolutamente por Dios. Entonces, siguiendo con la fila esta, en otra ocasión, en Ashdod, el Hajam, Rabbi Hamel Kram, tiene ahí su yeshiva. Él puso en esta yeshiva para avisarle a todos los de alrededor y a los de la yeshiva que va a entrar Shabbat, igual que en Jerusalén, puso unas sirenas. Faltan media hora para Shabbat, empiezan a sonar las sirenas, algo así. ¿Ok? Entonces, en una ocasión llegó un señor como de 60 y tantos años, tocó la puerta de Yeshiva y estaba muy enojado, exigiendo que le quitaran esas sirenas, que no aguantaba eso. Le dije, bueno, ¿cuál es su problema? Le dice, mire señor, yo estuve en un campo de concentración y me salvé, y cada vez que oigo esas sirenas, me recuerda el campo de concentración, no puedo. Le dije, mire, ¿sabe qué? Tiene usted razón, pero el único que está autorizado para ponerlas o quitarlas es Rav Kram. Si gusta usted ir a hablar con él le puede resolver. ¿Dónde está? Le habló por teléfono, hicieron una cita, llegó con él, le dijo, jajam, fíjese que la verdad yo no aguanto eso de las sirenas y esto y el otro, yo sufrí mucho allí, perdí toda mi familia, Haz de Shalom, etcétera, etcétera. Y le dijo, empezaron a entrar en plática los dos, y empezó a hablar de Torah, jajam, y que es muy importante, o sea, lo quería meter. Le dice el Señor, ¿usted cree que yo no sé nada de religión? Yo era más religioso que usted. Yo tenía mis peot, yo cuando era niño tenía mis peot, estaba me agarraron, mataron a toda mi familia. Pero hay una cosa muy importante, le dijo. No es lo mismo estudiar la Torah en teoría, que somos el pueblo escogido, que Dios está con nosotros, como estamos diciendo aquí, que Dios siempre tiene la mano encima de nosotros, no se despega, a verlo en la práctica. Yo vi cómo mataban a todos los Yehudim, religiosos, no religiosos, nos mataron, nos acabaron. ¿Dónde estaba Dios?, le dijo. ¿A dónde estaba Dios en ese momento? Se quedó pensando Rav Kram y le dijo, mire, le voy a contestar de esta manera. Primero que nada, había uno que se llamaba Rabbi, un Rabbi de Tzan, Rabbi Mitzan. Vivió en el tiempo de la Shoah y ahí perdió 11 hijos, a su esposa, a todos sus alumnos de la yeshiva, todos lo exterminaron y él se salvó. Él siempre ha dado clases de fe, clases de lo que es Dios, que siempre está con nosotros. Llegaron a preguntar, ¿y ahora usted qué opina de todas las clases que ha dado al respecto y de Dios? A lo que les contestó el Jajam, dice, ahora creo más en Dios. ¿Por qué? Porque lo que pasó es algo súper ilógico, es algo que no entra en la cabeza, algo que no se puede manejar normalmente. Por eso creo más en Dios. Y le sigue diciendo Jajam,
el Rabbi Mitzin dice, el problema continuo y general que tiene la persona para creer en Dios, lo que lo divide, lo que le separa a la persona de creer como debe de ser en Dios, es el pensamiento de que lo que tú haces puede valer. Entre más creas que lo que tú hagas tiene valor y gracias a lo que tú hiciste lograste las cosas, entre más lo hagas, es una montaña que crece más alto, que te separa de ti y Dios. Más crees que tú haces algo, más separado estás de Dios. Menos crees, aunque te fletes y hagas todo lo que quieras, tú no marcaste el resultado de las cosas. Entre más no entiendas eso, más cerca estás apegado a Dios. Dice, la cuestión es que cada quien tiene su trabajo y la persona tiene que hacerlo y lograr todo lo que tiene que lograr, y no es de él el resultado. Entonces la pregunta de dónde estaba Dios, no existe esa pregunta. La pregunta es otra, dijo el Jajam. Desde que vimos la élite de Europa que estaba en Alemania, que la gente más culta estaba en Alemania, Hitler y toda esa gente super estudiada, lo que llegaron a hacer con toda esa cultura y sabiendo que es un ser humano, lo que hicieron con todos ellos, inclusive con niños, con esa crueldad tan grande. La pregunta no es dónde estaba Dios. La pregunta es dónde estaba el hombre. El hombre ya no está. Un hombre, una persona, un ser humano no hace esas cosas. Si lo hace, es un animal. Si es un animal, entonces ya no es un hombre. Si no es un hombre, ¿dónde está él? Entonces, si no está el hombre, ¿quién está haciendo todo eso? Dios. Entonces, si no está el hombre, quiere decir que alguien está ahí. Y ese alguien está Dios. Entonces, Aleguas resalta que el que está ahí es Dios. Le dice, no me convences, le dice el Señor. Dice, no estoy convenciendo, tú lo vas a ver claramente, déjame seguir, le dice. Además, le dice el Jajam, con todo ese asunto de la Shoah, de lo que hablamos todos los Yehudim, hablamos al respecto, y hablamos de 6 millones de muertos, dice, ¿no será un simple pretexto de nosotros Yehudim para sentirnos especiales? Le dice, realmente lo que se vivió en aquel entonces fue la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes cuántos murieron? Murieron 54 millones de gentes de todas las nacionalidades, incluidos alemanes. Y nosotros hablamos de 6 millones. ¿No hay mucha diferencia de 6 millones a 54? 9 por 6, 54. Murieron de todos lados. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? Que nos atacaron, que nos dijeron. Fue una guerra mundial. Dice, hay guerras en todos lados del mundo. En Biafra hubo guerra, en Vietnam, Camboya, Chechenia, Kashmir, Filipinas, Corea del Norte, Corea del Sur. Y en todas hubo muertos, en todas hubo heridos, en todas hubo hambre. Y en cualquier guerra existe lo mismo. En cualquier guerra. ¿Por qué tenemos que agarrarnos de la Segunda Guerra Mundial como la Shoah, como un asunto específico del pueblo de Israel, como la tragedia más grande del siglo XX, si es algo muy normal y así son las guerras? ¿Qué estás alegando? En ese momento se ardió el Señor. Se ardió el Señor. Y se prendió y le dijo muy indignado, muy molesto. Le dijo, tú no sabes nada de lo que estás hablando. Tú eres Jajam, le dijo. Tú eres nuevo aquí en Israel. Tú no sabes lo que tú vives aquí feliz, tranquilo. No viste lo que nosotros vivimos. ¿Qué estás hablando? No tienes ni pizca de idea de lo que fue la Shoah. Dijo, ¿qué fue? Lo que él quería que hablara, ¿no? Le dijo, mira, todo lo que tú dices es muy diferente. Yo estuve personalmente en la Shoah. Lo viví, le dice. Y te puedo asegurar que las guerras que tú me mencionaste y todas las demás son muy diferentes a lo que pasó con nosotros. ¿Por qué? Porque las guerras que hay entre países, donde hay bombas, granadas, balas, siempre hay muertos. Pero la gran diferencia es que en esas guerras son una nación contra otra por algún objetivo, por alguna causa, para conquistar tierras, para quitar el imperio, para agarrar el dinero, cosas de esas.
Dice, pero Israel todavía ni siquiera tenía su país, no estaba conformado como nación, ni le declaró la guerra a ningún país, y menos a los alemanes. Nunca hubo una declaración de guerra. Sin embargo, los alemanes, ¿qué hicieron? Construyeron fábricas para matar judíos. Construyeron fábricas para matar judíos. O sea, sin embargo, fabricaron algo para asesinar. Crematorios, planes específicos y bien elaborados dirigidos a un pueblo que no tenía nación. No un pueblo en un solo lugar, un pueblo desparramado en toda Europa. A ver cómo iban a acabar con todos. Al revés, inclusive, los judíos que vivían en Alemania se podía decir que eran alemanes. Sin embargo, los planes que ellos tuvieron era para escarbar hasta 5 generaciones atrás. Aquel que ni él mismo sabía que era judío, lo desenterraron todo su árbol genealógico y dijeron, tú eres judío y vámonos. ¿Tú qué sabes? Le dijo. ¿Qué estás hablando de guerras y que todo esto? No fue normal. ¿Ves normal? ¿Sabes qué nos hacían? Le dijo. Nos metían a los vagones de los trenes, en un vagón donde nada más cabían 3 vacas, metían 250 personas, todos apachurrados. ¿Sabes qué es 250 personas ahí paradas? Y muchos ya entraron con hambre adentro. Y el vagón caminaba, no había más que una ventanita arriba a ver cuánto aire podías respirar. Y cada 8 horas abrían el vagón para tirar y azotar a los muertos, sacarlos de ahí. Y nosotros llegamos a perder tanta misericordia, llegamos a ser tan crueles, que pensamos, ojalá, Dios mío, que el que se muera esté junto a mí, para que cuando abran el vagón y saquen gente, yo tenga más lugar para respirar. Nos cambiaron la forma de pensar. ¿Eso es una guerra normal?, le dijo. ¿Qué estás hablando? ¿No tienes vergüenza? Y al final, ¿tú crees que había baños? O había... todo era... teníamos que hacer de todo en los vagones. No nada más no comer. La peor porquería era un vagón. ¿Y para llegar a dónde? A cámaras de gas. No era para llegar a un lugar a descansar. A cámaras de gas fabricadas especialmente para matar judíos. ¿Eso es una guerra? Ahora sí me puedes decir, ¿dónde estaba Dios? Ahora sí me puedes contestar dónde estaba Dios. Le dice el Jajam, dice, tú mismo me acabas de contestar. Dice, cuando te dije que para mí todas las guerras son iguales, y tú me acabas de señalar ampliamente, a grandes rasgos, porque cada cosita que sucedió en Alemania era como cada persona era especialmente un plan para él, para agarrarlo, para descubrirlo, para matarlo, para martirizarlo. Era algo muy especial, muy elaborado. Cada quien sufrió de X manera y todo muy especial. No era imposible que hasta gente que se escondía de X manera lo encontraban. Dice, justamente ahí está la mano de Dios. Ahí estaba Dios. Era Dios el que estaba haciendo todo eso. ¿Qué estás preguntando? Justamente ahí estamos viendo Yisurim, sufrimientos, no Keevim, no dolores. ¿No es algo normal y lógico totalmente? Ahí estaba Dios. Al final le dijo el Señor al Jajam, a Rabkam, lástima que no te conocí antes, porque he vivido martirizado todos los años de mi vida pensando en esto. Me acabas de dar la contestación. Continuamos. Por otro lado, tenemos un mismor que decimos todos los viernes, que dice así: Shivteja umishanteja hema yanahamuni. Mismor de David, Hashem Roí, el canto de David, Dios es mi pastor, lo exar, no me va a faltar nada. Shivteja umishanteja hema yanahamuni. Tú, Shivteja, tu vara, umishanteja y tu bastón, ellos me van a guiar. ¿Qué quiere decir eso? Hay que entender bien este pasuk. Trae un ejemplo aquí el Jajam. Un niño muy inquieto y continuamente hace sus travesuras, y el papá anda detrás de él. Cuando ve que el niño se va a separar, o se está yendo para otro lado, le da unos golpecitos. ¿Qué estás haciendo? Vámonos, regrésate para acá. Va para otro lado, el niño vuelve a hacer travesuras, le da otros golpecitos, y así. El niño está harto de los golpes, y en una de esas van al bosque, y el niño se adelanta y se pierde. Y se pierde, se mete en el bosque, ya no ve a su papá, ve que empieza a oscurecer, empieza a ponerse nervioso y empieza a llorar. De repente voltea a un lado
y ve el bastón de su papá recargado, el palo con el que le pega. Y en ese momento se recuerda, con eso me pega mi papá. Baruch Hashem, dice, 1000 veces prefiero el golpe del bastón de mi papá y no estar rodeado de todo lo que hay alrededor. ¿De quién sabe qué me va a pasar si me quedo aquí? Dice, aunque el bastón, el palo le recordaba los golpes de su papá, dijo, 1000 veces prefiero esos golpes porque sé que me los da con cariño, me los da para protegerme, para ayudarme, para enderezarme. Entonces, ver el palo como yisurim, como sufrimientos, es otra cosa. Por eso, bastón y palo es muy diferente. El bastón, Dios no nada más te va a guiar con su bastón a enderezarte, o sea, a detenerte. Cuando es necesario, va a usar el palo, no el bastón. Va a tener que pegarte. ¿Por qué? Para tu propio beneficio. Ver ese bastón y ese palo es ver a Dios en cada momento. Por ejemplo, vamos a ir entrando más abajo. Cuando mató Caín a Abel, Dios le reclamó, ¿por qué lo mataste? Fácil le podía haber contestado Caín a Dios, Dios mío, perdóname, no nos has ordenado nada, nunca nos has dicho no matarás, no existe la orden todavía, ¿qué me estás reclamando? De igual manera, cuando se metieron los hijos de Aarón a Cohen a acercar una ofrenda que tenían que acercar ellos, pero dice Yair Pasuk que, la explicación dice que se metieron con una copa de vino, o sea habiendo tomado, y murieron. Salió unos rayos del Aarón HaKodesh y los mató. Y después de ese capítulo viene el siguiente capítulo y dice ahí, ordena a los Kohanim que no pueden entrar a dar su servicio bebidos, no borrachos, bebidos. ¿Cuándo viene esa aclaración? Después de que murieron. Entonces quiere decir que realmente la orden de no tomar no existía todavía. Entonces no tenían por qué haber muerto. Entonces dice acá que realmente tanto Caín como los hijos de Aarón era para que les dijera a Dios, no necesita estar ordenado. Una persona con la categoría que tú tienes, Caín, que hablas conmigo prácticamente, es para que deduzcas que no puedes de ninguna manera matar a un ser humano. De ninguna manera. Es lógico. Aunque no esté ordenado. Y los hijos de Aarón, dice, eran Kohanim. Eran Kohanim escogidos. Si Dios los escogió, era porque eran especiales. Si eran tan especiales, entonces tenían que haber deducido por ellos mismos que no podían tomar nada ante un servicio tan importante. De ninguna manera. Entonces, quiere decir que el ser humano, por ser inteligente, por tener el libre albedrío, la inteligencia, y en especial nosotros como Yehudim, tenemos que ver las cosas de tal manera que encontremos a Dios en todos lados, especialmente cuando se ve lo absurdo. Ahí más que nada. De igual manera en la Shoah, fue tanto el absurdo que se vivió que se podía palpar a Dios. En cada caso en particular y en general. Fue algo palpable. No era lógico. Bilam Arashá, Bilam el brujo, era muy inteligente. Va con su burro y va ¿a dónde? A maldecir al pueblo de Israel, donde ya tenía órdenes de no hacerlo. Va con toda la intención, creyendo que va a engañar a Dios. De repente, el burro, se le aparece un ángel al burro, y el burro se va a un lado y se apachurra hacia una pared. Y Bilam le pega. Se endereza el burro. Sigue caminando, se le aparece otra vez el ángel, el burro se pega del otro lado. Le pega otra vez. Sigue caminando, se le aparece el ángel otra vez y el burro de plano se sienta. Ya no camina. Y Bilam le pega otra vez. Entonces Dios le abre la boca al burro. Le dice, ¿por qué me estás pegando? ¿Por qué no me haces caso? ¿Estás caminando como tú quieres? Le dice el burro, ¿alguna vez te he hecho eso? Me conoces desde chiquito. Siempre caminé perfecto. Nunca caminé por otro lado. Siempre tal cual, como debe de ser. ¿Cómo piensas que lo estoy haciendo a propósito? En ese momento se aparece el ángel a Bilam. Lo ve y le dice, ay Dios mío,
¿sabes qué? Hatati kilo yadati. Pequé porque no sabía. No sabía que estabas tú ahí. Está al revés. Tenía que haber dicho, lo hatati kilo yadati. No pequé porque no sabía. ¿Cierto o no? Es lo lógico. No pequé porque no sabía. Entonces él mismo reconoció que pecó porque no sabía. ¿Por qué dijo así Bilam? Porque la persona tiene la obligación de saber. Las cosas son obvias. Si tu burro te atendió bien todo el tiempo, de repente algo está pasando, tienes que ver por qué está pasando. Y más que vas tras de contra una orden de Akadosh Baruj Hu. Tienes que deducir por lógica. Dios no quiere, algo está pasando. Y más después de la primera, después de la segunda, algo está pasando. La persona tiene que ser suficientemente inteligente para razonar las cosas. Y cuando algo te pasa, saber que es por algo. Y no tirar todo así nada más. Dice, aquí vemos cómo todo lo que nos sucede, y especialmente más cuando vemos cosas que salen de lo normal, es cuando debemos de ver la mano de Dios más directamente que en otras cosas. Por eso justamente pequé porque no sabía. No porque no sabía, no pequé, como todos los casos que ya trajimos. Eso tenemos que tenerlo siempre en la cabeza nosotros. Muy importante. De igual manera, lo vemos palpablemente con la espantosa intifada que estamos viviendo hoy en día. Y no podemos decir no sabía y por lo tanto no pequé, sino al contrario, es pecado no darse cuenta que el que está mandando las cosas como se están sucediendo es justamente Dios. Y como lo vemos claramente, o sea, no hay lugar a dudas, se está viendo palpablemente. Queremos darle, no es que los árabes, no es que Arafat, no es que Sharon, no es que Barack, no es que Clinton, no es que Bush. Debemos de tener Bush de pensar así, vergüenza de pensar así, y todos estamos cegados, no vemos la manera de que tenemos que cambiar. Y fíjense, en Devarim ya lo tenemos en Devarim, ya lo tenemos avisado lo que está pasando ahorita. Dice así: en una parte el pueblo es castigado y ya no pueden entrar a Israel, creo que es después de los espías o algo así, y ellos se ponen tercos y a fuerzas quieren subir a entrar a Israel. Y Moshe les dice: no suban, porque Dios ya no está con nosotros, no quiere, ya lo prohibió. No vaya a ser que vayan a ser atacados, dice Dios a Moshe, como atacan las abejas. ¿Cuáles son las abejas? No, las abejas llegan, te pican. Dice, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es el mensaje? Que a lo mejor hay un consuelo, que aunque te picaron se murieron. ¿Ese puede ser consuelo? Dice, no. Si en la Torah está escrito que te pueden atacar como atacan las abejas, que sí que está hablando de algo muy duro. Muy duro, y no leímos, ni entendemos abejas. ¿Por qué Dios en la Torah trae un ataque de abejas? ¿Qué tienen que ver las abejas? Ni siquiera las abejas matan. No, si te pican 253 abejas, sí, pero no una. Entonces, comenta el Rab de Brisk, que en la Torah está escrito, para entender esto bien, hay una halajá muy, muy especial. Está escrito que cuando vayas a la guerra a luchar contra el enemigo, está prohibido rodearlo por todos lados y no darle ninguna posibilidad de escape. Prohibido. ¿Por qué? Porque ya que el enemigo, cuando se ve imposibilitado de escapar, él piensa, de por sí voy a morir, ya no tengo escape, entonces voy a usar toda mi fuerza contra el contrario, no importa que me vaya a morir. Y no existe cosa más peligrosa como un enemigo que va a pelear con toda la intención de morir. Le vale, como le vale, no se va a defender, va a hacer cosas que ni te esperas. Cuando haces una guerra normal, planeas y dices tácticas, dices, no puede pasar por aquí que estoy disparando. De repente sale cuando estás disparando, está loco. Y mientras tú disparas a él, el otro va a venir por otro lado. Como kamikazes. Dice, justamente, ¿quién le dio esa fuerza al enemigo? Tú. Porque lo copaste, no lo dejas salir. Tú le diste una fuerza sobrehumana.
En una guerra, la posibilidad de morir es del 80% y el 20% de salvarle. Pero cuando la posibilidad de morir es del 100%, entonces esa guerra es de lo peor. O sea, no hay cuartel, no hay piedad, no hay nada. Si va a morir, va a hacer todo lo que sea para matar. No le importa, no le interesa. No hay salida. Entonces, este enemigo no tiene por qué cuidarse, y así el daño que puede causar es tremendo. Dice, cuando la Torah te habló de abejas, no te habló que van a ir abejas, te habló que van a atacarte como las abejas. Los suicidas palestinos son exactamente como las abejas. Y estaba escrito. Como las abejas. Vienen, no les interesa morir. A donde sea van a atacar. Su piquete no daña. Su muerte es la que daña. El morir y matar es lo que él quiere. Es lo que disfruta. Es el odio que nos tienen a tal grado llega que no importa la muerte. No existe ejército capaz de controlar a una persona que quiere morir. No existe. ¿Cómo lo amenazas? El odio que tiene es más grande su amor por morir que por vivir. Y además, no solamente se suicidan los que se matan, los kamikazes estos, los suicidas que se explotan. ¿Sabes quiénes son todos? No nomás ellos, no nomás los que se mataron. Todos son suicidas. ¿Por qué? Tú sabes de dónde los proveen a ellos su comida, su gas, su agua, su luz de Israel. ¿Tú crees que los demás árabes les dan cosas? Para nada. Vivían como paupérrimos. ¿Cuándo empezaron a tener vida bien? Cuando Israel les dio todas las comodidades. Entonces, el hecho de que hagan guerra, o sea que sin matarse ya se están suicidando. El hecho de pelear como están peleando es un suicidio antes de morir. Con más razón cuando ya murieron. Entonces cuando la Torah te dijo, no suban, porque entonces van a venir contra ustedes el enemigo como las abejas, se refiere a esa abeja que pica y se muere. Y no le importa morir con tal de picar. Y si la Torah te dijo como abejas, se refiere a estos tiempos. Justamente a estos tiempos. Al terrorismo. Entonces, si lo que estás viendo aquí es una plaga tan peligrosa como las abejas, como el terrorismo, entonces, si a eso le agregas el hecho ilógico y absurdo, inconcebible, inentendible y descabellado de que todo el mundo en general les dé la razón, entonces no existe cosa más absurda que esa. Y si no existe cosa más absurda que esa, entonces quiere decir que está Dios en todos lados, a lo descubierto. No es lógico, está Dios perfecto. Casi está el retrato de Dios ahí plantado. Totalmente. Entonces, por lo tanto sería tonto no darnos cuenta perfectamente de que son yisurim, no son dolores, no son causas, son directamente de Akadosh Baruj Hu. Y como ya está escrito, como son los dolores de parto, así como una mujer cuando va a dar a luz empieza a tener dolores y cada vez más fuertes y cada vez más continuos hasta que llega el parto, y después de tanto dolor y tanto sufrimiento llega un bebé, llega la felicidad. De igual manera está escrito, Heble Mashiach, los dolores de parto del Mashiach son los que estamos viviendo. Y cada vez son más duros, y cada vez son más continuos, y cada vez duran más, y cada vez se extienden más, como lo estamos viviendo. Sería tonto cegarse y pensar que esto se va a arreglar, o pensar que ya no hay ningún problema, podemos seguir como estamos. No existe esa posibilidad. Todos tenemos que cambiar, todos tenemos que asociarnos. Desde el momento de que ves esa situación tal como está, es el momento de asociarte a Dios. Me asocio con Él, porque es el ganador. Voy a irme de su lado, voy a pegarme a Él. O sea, que hay que apegarse a Dios apoyándose a Él totalmente. De la siguiente manera, por ejemplo, está escrito, cuando una persona, es un ejemplo tal una persona va al doctor, tiene X cosa,
lo revisa y le dice, ese doctor, ¿sabe qué? Pues hay que operarlo. Ese doctor está loco. Se va con otro, oiga doctor, fíjese que así esto y otro lo revisa, hay que operarlo. Está zafado. Va con otro, oiga, tengo esto, lo revisa. Operación, zapatero. Y va de un lado a otro, no hace caso. Es lógico que ese no se quiere curar. No, el problema no es el doctor, el problema es él. No se quiere curar. Si nuestros caminos te dicen, hay que hacer esto, hay que hacer teshuvá, hay que cumplir. No, no es eso. Se van a arreglar. Arafat, ahorita que lo quiten, ahorita que conquisten, ahorita que hagan, ahorita que los despachen, ahorita que se arreglen. No existe. Hay que operar. Hay que hacer la operación de la teshuvá. Es la única manera de resolver y poder no evitar los dolores del Mashiach. Estar dentro de los dolores, pero con anestesia. Vivir un parto con anestesia. Vivirlo, realmente vivirlo. Y debes de hacerlo como si vas, no con un doctor, como cuando vas a un avión. A un avión te subes tranquilamente. ¿Por qué no preguntas quién es el piloto? A lo mejor es un zapatero, a lo mejor está borracho, a lo mejor ni hay piloto, a lo mejor es computadora. ¿Cómo te atreves a subirte así? Dice Hakam, tú tienes que ir con el piloto. Porque con el momento que vas con el piloto va contigo. Porque si tú no vas con el piloto no va contigo. Y si el piloto no va contigo, el avión puede llegar a cualquier lado o estrellarse. ¿Qué significa eso? Si tú vas con un doctor y te receta, el doctor puede ser un zapatero, puede ser un carnicero, puede ser lo que quieras, y te puede recetar, pero se puede equivocar. O sea, ¿qué se puede equivocar? Puede tomar las cosas no equivocadamente, sino a la ligera, muy negligentemente, y te receta lo que sea. Si le pasa algo a uno, me equivoqué, perdón, te cambio la receta. O que en paz descanse, tuve un error, dice el doctor, y se acabó. Pero cuando tú vas con el piloto va contigo. Y si hay algún problema, el piloto tiene igual interés que tú de aterrizar bien. Y ya que el piloto se va a preocupar por aterrizar bien, te va a preocupar por aterrizarte bien a ti también. Si tú vas con el piloto, con Akadosh Baruj Hu, te apegas a él, el piloto te va a llevar, no te preocupes. Te va a aterrizar, te va a hacer todo perfecto. Pues tú dices, no hay piloto. No hay nada, aquí no está Dios, es causa natural, es causa normal. Entonces te separas del piloto, el piloto no está contigo tampoco. Entonces las consecuencias pueden ser muy duras, como un accidente de avión, pero aquí en personal, de cada uno. Por eso está escrito, lo leemos todos los días antes del primer Shema de la mañana. Dice, Imo Anoji Besará. Yo estoy con él, con mi pueblo en el sufrimiento. Yo estoy sufriendo con mi pueblo. El hecho de que yo estoy sufriendo con ellos, me voy a preocupar para dejar de sufrir yo. Cuando yo deje de sufrir, deja de sufrir mi pueblo. Por eso Dios mandó la Shejina con nosotros al Galut, a la diáspora. La diáspora también es Israel. No porque tengamos Israel, no estamos en la diáspora los de Israel. Sigue en la diáspora, hasta que venga el Mashiach. Entonces Dios dice, me tengo que preocupar por mi Shejina, la tengo que recoger. Dice el Pasuk, Bejol Saratam Lo Sar. En todos los sufrimientos no sufrió. También está escrito con Vav. Se escribe con Aleph, pero se lee con Vav. Lo Sar, quiere decir, en todos los sufrimientos del pueblo de Israel, también él sufre. Y también Dios sufre, él está buscando la manera de curarse. Entonces, ahora, ¿cuál es la solución para terminar, para empilar la recta final? ¿Cómo salvarse de estos dolores de parto? Que son inminentes. Y como está escrito, todo lo que está escrito se ha cumplido. Y lo que falta por cumplirse, seguro se va a cumplir. No hay manera que no se cumpla. Dice, también como están escritos los dolores, también está escrito cómo salvarse de ellos. Y la única fórmula es esta. Torah y favores. Es la única fórmula. Torah, estudiar Torah continuamente y hacer favores. Rebájate si es necesario. Haz favores al otro. ¿No lo conoces? No importa. Sea el que sea, haz de favores. Es el único antídoto, la única anestesia para no sentir los dolores. Ni de asaltos que son parte del Jebé Mashiach, dolores de parto del Mashiach, ni de secuestros, ni de cosas económicas, ni de terrorismo, ni de guerras, que todo lo que estamos viviendo hoy en día. Torah y favores.
que aquella persona que lo logre y se apegue a ello a partir de ya, esa persona que sepa que tiene un escudo, está protegido totalmente para poder soportar y aguantar hasta el final y disfrutar también de la venida del Mashiach, que es el parto. Inshallah, esta misma semana. Amén.